Sí. Enseguida, en cuanto tal. Estaba pensando justamente antes cuando he entrado, hace cuántos años vine, y he hecho más o menos un cálculo, creo que han sido 12, más o menos, creo que era más o menos donde empezamos hace 12 años, y claro, esto es como un remember. Maravilloso. Veros aquí también es 8, extraordinario. Igual 8 años. 8. Pero bueno, Un 8, más. 12. Solo 8. Mejor. Mejor. Sí. Bueno, nada, a ver, yo empecé aquí por pura necesidad, ¿no? Esa primera clínica de la que hablabas, al final fue un MVP sin yo saberlo. Estaba probando a ser empresaria, jugando a ser empresaria. Yo soy psicóloga y no tenía absolutamente ningún tipo de formación. Entonces, buscando, bicheando, quién me puede ayudar, quién me puede formar, quién me puede orientar. Pues encontré el primer coworking y allá que fui, ¿no? Y bueno, por aquel entonces creo que no fui muy capaz de entender el valor que tenía y con quién estaba hablando yo. Porque claro, ahora veo a Javier, te veo a ti, veo también otros mentores que tuve el placer de tener como Jesús Alonso Gallo, también el fundador del Tenedor, tenerle lado a lado, ¿no? Y que me aconsejara, que me dijera, que me escuchara. En ese momento creo que no lo entendí bien, pero ahora con el paso del tiempo lo he entendido y todo lo que aquello dejó y posó en mí, a día de hoy sigue estando presente y han sido como las bases, sin ninguna duda, los pilares sobre los que he podido fundamentar todo lo que he hecho bien y mal, de todo lo que he aprendido. Eso es absolutamente indispensable, todos los errores, pero sobre todo lo que he podido ir construyendo salió de aquí y lo cuento mucho, ¿eh? Lo cuento mucho. Bien, gracias bien. a vosotros. Muchas gracias, Sí. qué bien. Embajadora de estos programas. Embajadora de claro que sí, marca, tener una embajadora que le va genial, ¿sí o no? Es muy bueno. Me ha ido genial en unas cosas, me ha ido muy mal en otras. Cuéntanos. O sea, ha sido así. Yo empecé con esta clínica en Mora, que es mi pueblo natal. Contamos con que Mora tenía 9.000 habitantes. Y claro, yo empecé allí con una clínica muy chiquinina. Yo pensaba que no iba a venir nadie, porque claro, yo soy la psicóloga del pueblo, ¿no? Es como lo más parecido a ser... De hecho, mi competencia era el cura del pueblo. Y claro, o sea, a mí venían a contarme cosas. Entonces, bueno, empezamos agrandando equipo y empecé a pensar que necesitaba una estructura para empezar a crecer. A los 2 años aproximadamente empecé a entender que necesitábamos crecer porque el negocio funcionaba y yo ya tenía la curiosidad de si esto en otro sitio iba a funcionar. Y abrimos en Toledo. Abrimos un centro aquí en Toledo y empezó a funcionar. Y como empezó a funcionar, hicimos otro en Madridejos. Y como empezó a funcionar, hicimos otro en Valencia. Y como empezó a funcionar, hicimos otro en Madrid. Y Esencial, Centros de Bienestar, se convirtió en mi primer adolescente, ya formado, ya casi adulto. Y a la par, bueno, pues como este modelo de negocio, esta idea de negocio funcionaba, lo que hicimos fue, pues, junto a mi socio, mi compañero, Alberto, franquiciar el modelo de negocio e ir un pasito más allá, ¿vale? En ese sentido, algo que aprendí muchísimo de aquí fue el pregunta a tu cliente, entienda a tu cliente, habla con tu cliente, no presupongas que tienes el servicio, el producto perfecto, porque ellos te van a enseñar, ellos te van a decir qué tienes que hacer, cómo tienes que pivotar, qué es lo que falla, ellos te lo van a decir, tus clientes. En este caso eran mis pacientes, con lo cual, bueno, pues tenía también esa conexión con ellos tan cercana. A la par de este modelo de franquicia, pues en mí había una semilla de emprendedora que ahí fuisteis sembrando vosotros, ¿no? Y ahí regando. También agradecer mucho el aliento del tú a tú de los mentores, ¿no? Además de las formaciones, ¿no? Del conocimiento. Creo que el calor humano que se vive aquí es muy importante, importantísimo. Y eso no se paga de ninguna forma, ¿no? Entonces, ese calor humano, ese aliento que me brindaron, esa confianza que yo recibí, de la que pude nutrirme, fue la que me hizo crecer y al final despertó en mí creo que una de las grandes ideas que yo tenía ahí y que además cuando la pensé, claro, en mi cabeza sonaba todo perfectamente bien y muy chulo y tal, pero claro, yo dije, pues se la voy a contar a Javier, literalmente. Y bueno, no sé si fueron 6, 7 años después de tal, pues nos habíamos encontrado por aquí, por Toledo, en algunos eventos, habíamos coincidido, entonces yo le llamé y le dije, necesito contarte una idea y que me des tu opinión y que me digas si esto es una burrada que yo
me he imaginado o crees que puede tener espacio dentro del mercado? Y entonces me tomo una Coca-Cola con él. Hasta ahí llega la calidad humana. O sea, decir, para que veáis que esto es extensivo y que lo que os lleváis aquí no es solo la red que hagáis entre compañeros, que también, sino que los mentores están realmente disponibles para vosotros, ¿no? y que están ahí para ayudaros. Entonces, él me dijo, sí, esto tiene cabida, voy a darle una vuelta, a ver cómo va. Y bueno, pues le di una vuelta y creo que al día siguiente me escribió y me dijo, oye, que sí, he pensado que creo que esto tiene cabida y no solo eso, sino que quiero acompañarte, participar en ello. Entonces, claro, para mí fue como… Pero, vale, o sea, esta persona está apostando por esto. Para mí fue como un aliento, o sea, decir, como una ráfaga de confianza enorme. Y nació Etual. Etual es una aceleradora para proyectos de psicología. Tenemos 3 ramas: consultoría, formación y coworking. O sea, hemos generado unos coworking específicos de nicho. Lo que hicimos fue, lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera, un poco por formación, ha sido especializarme en el nicho de la psicología, concretamente, y entender a los psicólogos y lo que necesitan desde el minuto 1 de forma profunda, consciente y constante, ¿no? Etual ahora lleva ya, pues creo que es un añito funcionando. Tengo el absoluto y enorme placer, siempre lo digo, de contar con Javier como mentor dentro del proyecto, y sigo especializándome en ello, y de aquí de Etual ha nacido otra rama, que es la de marketing, concretamente. Yogi Marketing, sí. Yogi Marketing. Atención a esa marca, sí, que pisa fuerte. Yogi era mi perrita, que falleció hace 3 años, y decidí hacerle este homenaje utilizando ese storytelling, gracias a ti, María, que en aquel momento yo aprendí. Ese cuenta una historia, ese emociona, que nos decías, ese comunica, eso que habéis hecho al principio, esa pregunta de curiosidad que habéis hecho en esas presentaciones, ¿te imaginas? ¿Sabes cuántos datos? Eso con el que engancháis. Bueno, pues ese storytelling es el que yo he utilizado para construir Yogi y seguir especializándome en el nicho. Pero finalmente todo bebe de esa primera experiencia, de esa primera formación, que fue para mí determinante, y que os invito a seguir aprovechando y a seguir creciendo en ella. Es que este es un poco mi camino, y de aquí a 3 años, bueno, ya otros proyectos, ¿no? Ya proyectando un poco hacia adelante. Claro que sí, no lo dudamos, porque con todos los saltos que has ido dando en estos 8 años, que hemos dicho al final… Ya no paras. Sí. Tiene pinta que alguno que otro dará, ¿verdad? Alguno que otro más. Pero bueno, ya suena todo fenomenal. Enhorabuena, desde luego. Gracias. Quería preguntarte un poco, nos has dicho ya qué es lo que más te sirvió, qué más te aportó de aquí del coworking, y también, pues creo que seguro que están todos muy atentos a escucharte. ¿Qué consejos les darías tú, que has pasado por este momento y que… Pues a ver, creo que uno muy práctico es que no compitáis nunca por precio. Parece una tontería, pero no lo es. Creo que os diría que compitáis siempre con un valor añadido, sea lo que sea, porque el precio bajo no es un valor. O sea, siempre va a haber alguien que lo haga más barato que tú. Y dando valor, ahí es donde realmente te diferencias y te posicionas. Creo que es el más práctico. Otro que a mí me ha servido mucho ha sido el preguntar, cuando tenía una idea en la cabeza, preguntar a la persona que sabía que me iba a decir cosas que no me iban a gustar. Claro, porque es que si todo el mundo te dice que tu idea es muy buena, al final no te hacen mejorar, no te ayudan en nada. Entonces, las ideas siempre tienen fallas. Una de las cosas que nosotros hacemos también a la hora de hacer ejercicios pues hablamos, ¿no?, sobre ideas de negocio y demás, es detectar el gran problema que tenga tu empresa y si es salvable. Si aún detectándolo es salvable, esa debilidad es salvable, tu idea puede ser que tenga cabida, ¿no? Es el primer pasito para arrancar. Y hay una cosa ya un poquito más a nivel filosófico y a nivel de más romántico, ¿no?, o emocional, que es yo cuando he tenido grandes problemas, porque evidentemente todo este tiempo no ha sido un camino de rosas, ha habido grandes problemas, cuando estoy muy liada, ya que no sabes por dónde sales, por dónde ir, hay una cosa que haces el business plan ahí al principio, que son los valores, ¿no?, que a veces casi que los rellenas ahí como por… Bueno, aquí esto…
aperturismo... Brindis al sol. Accesibilidad, claro. Aquí lo que pongo, esos son los que te salvan. Porque cuando estás súper enrevesado, si vuelves a los valores, esto conecta conmigo, esto conecta con mi proyecto, esto es coherente, esto me saca... O sea, esto realmente soy yo, ¿no? Si la respuesta es no, no continuéis por ese camino. Si la respuesta es sí, adelante, avanti con ello. Pero creo que es un poco lo que yo diría, ¿no? Por dar esos 3 consejos. Maravilloso, ¿nos parece? Los valores como brújula, fantástico, apoyarse, ¿verdad? En la red y en las personas y preguntar opiniones, ¿verdad? Y feedback sincero. Sí, que te buenísimo. Que te confronte. Maravilloso. Y de verdad que es un lujazo y una delicia tenerte aquí, poderte escuchar y poder ver, bueno, pues cómo las cosas funcionan y cómo, con esfuerzo, por supuesto, Sí. habéis podido dar todos esos pasos y habéis conseguido crecer tantísimo y bueno, con un modelo de negocio y sobre todo ayudando también a las personas a estar mejor. O sea que bueno, enhorabuena de corazón. Un aplauso a vosotros para ella, por invitarme, a Javier. Gracias. Gracias. Muchas gracias.